que lo tenemos ya aquí lista y empezamos. Bueno, antes de más nada, y antes de empezar, eso es un tema que nos llama un poco la atención respecto a hablar de lo que no es espiritismo. Solemos decir que, bueno, explicar, ¿no?, lo que es el espiritismo, explicar lo que creemos y lo que sabemos, sus bases, cuál es su filosofía de vida, pero no solemos hablar de lo que no es espiritismo. La idea principal que tuve al leer respecto a nuestra doctrina y también conocer otras filosofías de vida, supongo que con las lecturas y el estudio que yo misma hice, poder entender y comprender algunas cosas que no comprendía de otras creencias. Y de eso también aprender lo que el espiritismo me aportaba y comprender más que todo la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios independiente de la manera como nos acercamos a Él. Nos llama la atención cuando hablamos que el espiritismo es una filosofía de vida. Pero sí que siempre tenemos muchas dudas de cómo entender lo que no es la doctrina espírita. Y aún más si venimos de otras raíces, otras creencias filosóficas, y de un día para otro entendemos el espiritismo, empezamos a estudiar, a asistir a sus clases, y es muy normal que mezclemos conceptos, es normal que mezclemos las bases y creencias o dogmas dentro del propio espiritismo. Como ya sabéis, bueno, soy de Brasil y ahí la mezcla es muy vista y de hecho de una manera bastante normal. Pero sí que creo que es importante, antes de todo, entender básicamente, de una manera muy rápida, lo que es el espiritismo, qué es lo que lo aporta a nosotros, en quién cree, cómo lo cree, para que podamos separar y respetar nuestra propia filosofía y también respetar la filosofía de los demás. Esta es la principal intención de esta charla de hoy. Así que para empezar, os tiro la pregunta. ¿Es el espiritismo una filosofía, una doctrina, una secta, una ciencia o una religión? Bueno, ya sabemos que nuestro amigo Víctor dijo para que no usáramos, ¿no?, nuestra área de chat, pero ahora mismo podéis opinar. ¿Alguien se arriesga a decir qué es? ¿Cuál de esas palabras podría definir? Bueno, sí, Víctor, en este caso sí que se puede, ¿no? ¿Quién se arriesga a decir algo? ¿Alguien se arriesga a decir qué palabra define el espiritismo en sí? De esas que están ahí. Un poco de cada, dice María. ¿Alguien más? ¿Nadie se arriesga? Hay que arriesgarse, ¿no? Menos secta, todos los demás. Filosofía, secta no es. Es una filosofía. Bueno, Ramona dice que es una filosofía y una doctrina de vida. Ahora la definir como doctrina, así también la llamamos, ¿no?, doctrina espírita, aunque también llamamos de ciencia espírita o filosofía espírita. Bueno, es un poco de cada una de ellas y lo que siempre me decía, ¿no?, Juan, que no lo es una secta. Entonces repasamos un poco para entenderla, ¿no? Lo que habéis dicho, que es una filosofía, es una de las más correctas definiciones que podemos llamar el propio espiritismo, aunque ya entenderemos todas las demás palabras, su significado dentro de nuestro entendimiento. Es donde reside nuestra mayor fuerza. El espiritismo como filosofía comprende todas las consecuencias morales que derivan esas mismas relaciones. Es indudable
que el espiritismo cree como una manera racional y contesta cuestiones muy difíciles de explicar sobre la vida, sobre el porvenir, sin chocar el sentido común, haciendo con que sea de una manera racional el entendimiento de que hay la vida presente y la vida futura. Principalmente porque las filosofías entienden como una manera de pensar de manera racional. No hay ninguna forma mística o simplemente una fe ciega. Es verdad también que los que habéis dicho que es una doctrina es más que correcto, ya que doctrina significa un conjunto de ideas de una escuela literaria o filosófica. Entonces el espiritismo tiene como mayor fuerza la ser filosofía, entonces el conjunto de todas las ideas filosóficas que hablan del presente, del pasado, del futuro, es nada más que una doctrina. Bueno, Rafa se ha arriesgado a decir religión, pues ya llegaremos ahí, a ver si la es. Pues nada, podemos decir que es una filosofía, podemos decir que es una doctrina, porque es un conjunto de ideas filosóficas. También podemos decir que es ciencia, porque el espiritismo trata de origen y destino de los espíritus y las relaciones que puede establecer como el hombre. Pues el espiritismo, como método de elaboración, fue concebido a través de las ciencias positivas, a través del método que llamamos experimental. Es un método básicamente que está basado en simplemente hacer experimentos de varios lugares para obtener la misma finalidad. Esto se usa mucho en la química, no solo no teórica, pero en la química, más dicho, en la práctica. Se hace experimentos hasta que se pruebe que esto existe. Entonces el espiritismo fue usado para poder probarlo de una manera experimental, principalmente como ya sabemos como Kardec, que no solo iba él a las reuniones mediúnicas a recibir, ¿no?, las aportaciones de los espíritus cuando él hacía las preguntas, como esas mismas respuestas llegaban de otros lugares del planeta a través de cartas de aquella época, obteniendo las mismas respuestas. Lo que Kardec hizo fue saber hacer bien y formular bien las preguntas para que las respuestas pudieran ser contestadas de una manera seria. Y lo que él recompiló, lo que él compiló, fue todas esas respuestas que venían de todos los lugares y se veía la consecuencia que había de igualdad entre todas esas respuestas. Más que una revelación, es este método experimental, es esta manera que la ciencia experimental prueba, ¿no?, cuando se usa la misma metodología para obtener la misma respuesta. Entonces aquí ya sabemos que de una forma científica fue de esta manera que el espiritismo fue elaborado. También sabemos que además de Kardec, Crookes y Alfred Wallace, ¿no?, que bueno, de hecho nuestra compañera Janaína hace tiempo también habló de él, usó esos experimentos de una manera bastante arreglada y seria para poder probar la vida después de la muerte. Probar aún más que no era animismo de la propia persona que recibía la información, y sí eran respuestas a las preguntas que venían de seres que estaban de otro lado de nuestro plano, es decir, el plano espiritual. Exactamente, la doctrina espírita, la filosofía espírita o ciencia espírita, como queremos llamar, no es una secta, ya que una secta está centrada en el culto personal a un profeta o un líder de grupo. Dentro del centro espírita, dentro de la propia filosofía espiritista, no existe una persona a quien seguimos, ¿no? Para no decir que no existe de todo, lo que seguimos son las enseñanzas morales de Jesús, lo que no debemos confundir. Jesús fue un espíritu muy elevado que encarnó en nuestro planeta
en la tierra para poder ayudarnos. Pero no tiene nada que ver con profeta. De hecho, no hizo ninguna profecía de pasado ni de presente, ni de futuro. Él lo que quería era traer las enseñanzas de las leyes naturales, las leyes perfectas de Dios a nuestro conocimiento, que básicamente es la ley de amor, la ley de un padre que ama, que respeta y que deja a las criaturas aprender siempre según unas leyes que no hagan que nos maltratemos a nosotros. Dentro de la doctrina espírita hay que sacar una realidad de mejoramiento personal y moral. Muchos pueden confundir también que cuando entra a un centro espírita, ¿no?, que hay una persona ahí que hace la oración, hay una persona que está charlando, como ahora yo misma, sea un líder o sea un profeta que le va a decir palabras bonitas y todo lo demás. Pues no es esta la visión. Primero, hay que estar organizado. Nosotros, como decía el propio Jesús, ¿no?, dar a César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Y esta frase de Jesús podemos usar dentro de toda la charla. Entonces, dentro de las leyes humanas es necesario que organicemos para que se haga efectiva democracia. Hay unas leyes que hay que seguir principalmente dentro de los centros espíritas, ya que somos una asociación sin ánimo de lucro y jurídicamente formalizada. Hay la figura del presidente, del vicepresidente, de la secretaria, del monitor que da las clases, pero eso no significa que sean ellos las personas que tengan poder de la palabra y tampoco sepan de todo. Dentro del espiritismo lo que hacemos es estudiar las enseñanzas de los buenos espíritus, principalmente de la codificación, y intentar repasarlas dentro de nuestras visiones, por supuesto, pero intentando no mezclar nuestra visión con el espiritismo, lo que es muy difícil, ya sabéis vosotros. La charla de hoy está basada en algo que he leído, lo que he estudiado, inquietudes que tenía yo, y que solo he compilado en unas diapositivas. Pero yo no he inventado nada que está aquí. Yo tampoco soy autora de todo esto. Al final os dejaré la biografía de donde he sacado toda esta información. Lo que sí que puedo aportar son algunas opiniones propias en algún momento, según lo que la filosofía me aporta como persona en mi desarrollo personal. Pero cuando hablamos de ella, la idea es mantenerla limpia, crística, como ya decía el propio maestro. Así que el espiritismo no es una secta, no seguimos a nadie. Tampoco podemos decir que es una religión constituida, pues no tiene culto, ni templo, ni adeptos, ni jerarquías, ni títulos, dogmas, ritos, ceremonias. No pide ni acepta una fe ciega. Aquí hay que tener mucho cuidado en relación de decir que la doctrina espírita es una religión. La religión, según la teología, está constituida de cultos y dogmas, de algunos ritos y ceremonias. Normalmente está basada en una sola persona que tiene o detiene la información más que los demás. Y la información que los demás pueden recibir siempre será limitada a la persona que jerárquicamente estamos hablando, es superior a la otra por poseer más conocimiento. Es verdad que muchas religiones se han rompido estas cadenas ya de que uno detenga el conocimiento. Pero hablando de espiritismo, en sí, nosotros ya nos basamos en las charlas, en los estudios y círculos, para que todos podamos opinar. Es verdad que habrá unos que han estudiado más que otros, hay otros que han leído más que otros, hay unos que han comprendido más que otros, pero todos tienen derecho de opinar, todos tienen derecho de poder aportar su conocimiento, su experiencia, y de ahí poder, los que sabemos un poco más, los que hemos estudiado un poquito más, aportar este conocimiento, esta visión, desde la visión del espiritismo.
Pero sí que es verdad que tiene consecuencias religiosas. Entonces no hay que confundir lo que es religión con consecuencias morales, ¿no? En el sentido filosófico de la pureza, habla del origen de Dios, habla del origen del alma y de la vida futura, como tenemos en la propia Génesis. Estas consecuencias están implícitamente en el propio cristianismo en sí. Nosotros somos una filosofía cristiana, somos cristianos porque seguimos el conocimiento, las palabras, las enseñanzas que Jesús y todos sus espíritus buenos y compañeros trabajadores nos han aportado, esta visión de amor, de fe y de esperanza de que todos un día llegaremos a ser perfectos, encontraremos esta felicidad. Eso es lo que recomiendan, ¿no?, los espíritus, que es la expresión más alta de la caridad y del amor al prójimo. Para entender todo esto que he hablado hasta el momento, podéis leer el libro que es el Espiritismo, que habla muy bien respecto a esta parte de lo que es el espiritismo en sí y de lo que no es. Hay algunos que podemos entender que el pase espírita, el agua magnetizada o el evangelio en hogar sean rituales. Y aquí vamos a dejar bastante claro que no es así. No son rituales. El paso espírita y agua magnetizada son donaciones fluídicas, de hecho, bioenergéticas, como llamamos, porque son energías biológicas que podemos transmitir de un ser humano a ser humano, sea encarnado o desencarnado. Lo que necesita nuestra voluntad y la voluntad de los espíritus que quieren ayudar. No promete ninguna cura milagrosa, tampoco se cobra por ello. Es una manera de acercarnos a la ciencia, es una manera de acercarnos a Dios y hacer la caridad. Ya hay inúmeros artículos científicos, hay inúmeros médicos, físicos y químicos no espíritas que estudian este tema y cada vez más prueban que existe, ¿no?, esta energía bioenergética, bioquímica, física, como queráis decirlo, que nos acerca a la realidad espiritual, a la realidad de que somos energía, que somos hechos de una materia eléctrica y química y que hace mover todos los electrones, todos los átomos de nuestros cuerpos, que vibran a todo momento. Mientras yo hablo, vibra mi voz, vibra mi cuerpo. Mientras vosotros escucháis, vibráis los tímpanos. Así que todo es vibración y aquí no hablamos ningún tipo de ritual. Dentro del centro espírita, en muchas de nuestras clases o charlas, ofrecemos a las personas el tratamiento del pase y el agua. También siempre recomendamos el Evangelio en el hogar. Además del Evangelio, traer buenas energías hace con que unamos una vez a la semana a nuestra familia para hablar de amor, de fe, de esperanza, hablar de nuestras inquietudes. Esto no puede ser un ritual, esto es hecho con amor, dentro de un horario que es compromiso que tenemos con nosotros mismos, compromiso que tenemos con nuestra familia espiritual. Todo lo que pensamos sano buscará lo sano. Es una ley de acción y reacción. Así que dejemos claro que ni un solo centro espiritista, de la manera concebida dentro de la doctrina espírita, cobraría o obligaría a alguien a tomar un pase, el agua o practicar el evangelio. Esto está dentro del libre albedrío y lo que son orientaciones para o bien dentro de las pautas terapéuticas que tenemos para aprender a ser mejores, ¿no?, seres en este planeta de aprendizaje. Así que dejamos claro que la doctrina espírita no es una religión en sí misma. Entonces entendamos lo que son las religiones para poder ver que ella no encaja en ninguna de las religiones que conocemos dentro de esas familias religiosas que hay.
esta infinidad bellísima de filosofías que creen en Dios, que creen en el amor, que creen en todo lo que es sano, en todo lo que es bello, en la espiritualidad, en lo que somos seres eternos, que somos espíritus libres, ¿no? Para aprender y amar. Hay que entender que somos un planeta de pruebas y expiaciones. Somos muchas familias de muchas orbes que aquí encarnamos y aquí aprendemos con todas ellas. Llegará un momento que todas ellas serán una única religión que será el amor. Pero todavía la necesitamos. Necesitamos aprender con ellas de la manera como la entendemos. Hay algunas corrientes teológicas que no nos gustan esta clasificación que he elegido, pero bueno, como ya sabemos, esto es una opinión mía, podemos, ¿no?, debatir, podemos hablar de ella, muchos podemos pensar de otra manera, pero simplemente la manera de ejemplificar y agruparlas para que podamos entender dónde o no encaja el espiritismo dentro de estas familias. Pues bien, aquí tenemos las familias y hablaremos un poquito de ellas. Las religiones antiguas o primitivas, las que conocemos, bueno, tenemos una infinidad, aquí os he citado algunas, ¿no? Como las más conocidas, principalmente el chamanismo, los aborígenes, las religiones que tenías, ¿no? Las griegas, las celtas, tenían la creencia muy basada en bueno, eran politeístas y eran basados de una manera espiritualista de creer que existía algo más allá, ¿no?, de la materia. Es uno de los primeros pasos y uno de los más importantes que hay dentro de la humanidad. En el libro Medios y Mediunidad habla muy bien, si no me equivoco, ahora no me acuerdo del autor, pero bueno, ya me acordaré. De Carvalho, bueno, es igual. Bueno, yo sé que fue psicografiado por Divaldo. Es muy bueno este libro. Pues bueno, ahí deja muy claro esa necesidad del ser humano de primero conocer la espiritualidad para poder conocer su origen, conocer su futuro y poder entender que existe algo más allá. Este entendimiento de los seres espirituales que somos. Es el primer paso antes mismo de ser espiritista. Porque cuando llegamos a ser espiritistas, empezamos a comprender exactamente las comunicaciones de sus mecanismos, lo que puede dificultar muchas veces el entendimiento. Al final, puede ser muy farragoso entender estos conceptos tan científicos que hay, ¿no?, dentro del espiritismo. Pero la primera parte siempre será el entendimiento de la espiritualidad. Todas las doctrinas y filosofías espiritualistas son tan importantes a nuestros conceptos que hace con que dejemos de ser tan antiguos y primitivos y podamos dar un paso más dentro de nuestro desarrollo intelectual. Dentro de las familias también religiosas tenemos las abrahámicas, que son monoteístas, son las primeras que empiezan a reconocer una tradición espiritual que está basada en Abraham, ¿no?, de creer en un solo Dios. Es curioso que cuando estudiaba esto, hay algunos teólogos que unifican el judaísmo, cristianismo e islam en esta misma vertiente. Por sí que es verdad, en cuestión de bases viene de la misma raíz. Y es bastante curioso, porque en sí mismas ellas no coinciden muchas de las cosas, pero en su raíz sí. Y eso es lo que hace bello el entendimiento de todas ellas. Me ha encantado haber leído respecto a ellas, aunque muy poco, y creo que me costaría toda una vida poder entenderlas con más hondo, pero sí que me ha apasionado, ¿no?, el conocimiento que ellas nos traen de amor y de esperanza, de una espiritualidad. Aparte de lo que hay dogmas o entendimientos de rituales, esto hace parte de nuestro entendimiento de nuestra evolución. Por eso me gusta quedar con las cosas bellas,
para que podamos entender que sí que hay mecanismos que cada uno entiende a su manera, esos mecanismos de la mediunidad y de la espiritualidad. Tenemos las familias dármicas, que principalmente son religiones que están vinculadas a India, los países de Oriente Medio, Asiático, que están centrados básicamente en la idea del Tao. El Tao para ellos tiene un significado de camino a la naturaleza, seguir un camino a los cielos. Aquí tenemos el budismo, el hinduismo, el sijismo, el jainismo. Estas enseñanzas que traen los sabios, principalmente Lao Tse o Confucio, que siguen que tenemos que renunciar a nuestro propio camino para seguir un gran camino. Aquí, otra vez, tenemos una visión espiritualista de que muchas veces tenemos que preocuparnos con nuestra reforma íntima, abandonar este camino que está incorrecto, que estamos siguiendo de manera equivocada, para seguir el gran camino. Y aquí yo lo que he entendido que es el camino del amor, el camino de la solidaridad, de la caridad. Las religiones dármicas, como sabemos, son politeístas. Creen en sí mismo que hay una sabiduría superior, pero que también hay otros profetas o otras entidades, como así se llaman, que auxilian la evolución, ¿no?, de la humanidad o del planeta o del mismo cosmos. Son maneras de entender las cosas y comprender esta espiritualidad una vez más. Tenemos también dentro de las familias religiosas las que están vinculadas a las lenguas iraníes, que están dentro de la meseta de Irán. Esta palabra iraní yo descubrí que viene del persa antiguo, ¿no?, que significa que eran de este lugar. Es muy curioso porque el conjunto ético, lo que creen aquí, hablan de toda su descendencia de los persas, del mitraísmo, del maniqueísmo, del zoroastrismo. Son las primeras tribus de antepasados que empiezan, ¿no?, además de ser politeísta, empiezan con muchos rituales, principalmente dentro de rituales humanos y rituales con animales. Hasta entonces no existían tantos rituales de esta manera. Lo más curioso es que esta misma religión, esta misma familia religiosa, se ha mezclado mucho con el propio cristianismo en la época, ¿no?, del cristianismo primitivo, quizá por la propia proximidad física que había, ¿no?, de las fronteras donde estaba el grito del cristianismo, donde naciste Jesús, y de lo que ya existía. Ellos aquí empiezan a estudiar la astrología de una manera un poco más seria, ¿no?, para poder entender qué es lo que pasaba fuera de nuestro planeta, qué significaba todas aquellas estrellas y aquellos planetas, qué existían todas aquellas orbes que venían de tan lejos y por qué existían, ¿no?, tantos conocimientos y tantas lenguas. Para muchos puede que esto no sea ninguna novedad, pero para mí fue una gran novedad descubrir que el 25 de diciembre, la fecha que Constantino impuso, ¿no?, para los cristianos, que sería el nacimiento de Jesús, el día que celebramos, ¿no?, el nacimiento de Jesús, que es un día que podemos celebrar el amor y recordar, ¿no?, las enseñanzas de Jesús. Nada más es que es el día que se celebra el día de Mitra, porque él era del mitraísmo, pero como perdía fuerza en su época, como en su poderío, ¿no?, dentro de su imperio, se convierte al cristianismo, rechaza muchos conocimientos cristianos, como ya sabemos que ha quemado mucho conocimiento en aquella época, de las Biblias y todos los textos bíblicos que había, y impone el día 25 de diciembre para que como mínimo pueda recordar, ¿no?, su esencia
y así celebrar también el día de Mitra, que es este primer día del solsticio de invierno, que significa el renacimiento y el día que siempre renace la luz y la esperanza dentro de los pueblos. Al final el mensaje es bonito y coincidiría muy bien con las enseñanzas de Jesús, ¿no? Que todos los días debían ser días de sol y de renacimiento para todos. Pues nada, recordemos el día 25 de diciembre. Hay las neopaganas, que son politeístas y panteístas a la vez, como el druidismo, la brujería, Wicca, la hechicería, bueno, todo lo que está dentro de los conjuntos y movimientos espirituales modernos, que están inspirados en varias formas de religiosidad anteriores al propio cristianismo, aunque sean modernas, reconstituyen informaciones antiguas. Podemos confundir, por ejemplo, el druidismo con los druidas y no tiene nada que ver, ¿no? Los druidas tienen su filosofía, el druidismo recompone algunas enseñanzas actuales, pero con, por ejemplo, una interpretación un poco más ecológica, ¿no? De lo que los druidas entendían. Algunos autores también consideran que como formas de neopaganismo hay algunas creencias afroamericanas como vudú o candomblé, pero aquí yo he preferido no llamarlas, ¿no? De neopaganismo, pero sí de simplemente llamarlas, ¿no? Como se debería llamarlas, como religiones que tienen como origen ser africanas, principalmente las politeístas, como la mitología yoruba. La yoruba básicamente fue la que fue migrada, ¿no? de regiones de África a Latinoamérica, bueno, Centroamérica y Sudamérica. De hecho, es cuando se mezcla, ¿no? con el cristianismo, como ya sabéis, las mezclas que hay principalmente en Centroamérica y Sudamérica respecto a la espiritualidad, las religiones espiritualistas, tienen que ver con la mezcla de esta mitología, la yoruba, con el cristianismo. Porque los esclavos negros querían seguir con su religiosidad, con sus rituales, pero eran prohibidos, porque el cristianismo tenía sus misiones. Entonces ellos, como eran obligados a ser cristianos y convertirse al cristianismo, empezar a poner las imágenes de sus santos con los de los santos del cristianismo. Y de esta manera enmascarar lo que ellos creían, diciendo que eran rituales o danzas cristianas, pero que ellos, como les gustaban bailar y cantar, estaban hablando y cantando para los santos cristianos. Pero nada más es para enmascarar lo que ellos tenían como esencia. Y esta mezcla hizo surgir otros tipos de filosofías espiritualistas, como tenemos la santería en Cuba, o candomblé, la macumba, aunque macumba, como algunos quizás no sepáis, macumba es lo que se toca, ¿no? Para poder cantar las músicas, es un aparato no musical en sí mismo, no es nada negativo. Bueno, tenemos la Umbanda o la Quimbanda, que es muy conocida en Brasil, el vudú o los orixás, bueno, la filosofía Rastafari y Oyu. Bueno, todas esas religiones, estas filosofías, más bien que religiones, que son espiritualistas. Aquí volvemos a decir que hay una necesidad de que la humanidad se vuelva espiritualista, ¿no? Antes, para que conciba la existencia de esos seres espirituales, antes mismo de que pueda comprender de la manera más intelectual y seria, si así podemos decir, de lo que es la espiritualidad. También tenemos las religiones nativas americanas. Estas son las religiones más antiguas, que no podemos llamar de primitivas, que están definidas dentro de nativas americanas por su propia idiosincrasia. Bueno, tenemos varias, que muchas de ellas ya no existen,
por su propia evolución y por la extinción, que aún mismo no sabemos el por qué exactamente qué ha pasado, pero bueno, de alguna manera es donde hemos venido. Todas las enseñanzas de esas nativas americanas, de esas religiones primitivas, son nuestra esencia, ¿no? Nuestra origen. Y es lo que hacen que entendamos toda esa parte espiritual. Así que aquí llegamos. Si podemos ver, el espiritismo no encaja en ninguna de estas familias religiosas. Por eso insistimos que no es una religión en sí misma como concebida. Lo que el espiritismo es, y su verdadera excepción, sería una doctrina. La doctrina abarca toda esta filosofía, sea moral, intelectual o científica. El espiritismo concibe la existencia de una sabiduría superior que es causa primera de todas las cosas, la que ha creado todo lo que conocemos y entendemos. Habla de la existencia, la supervivencia y la individualidad del espíritu. Una vez el espíritu se conciba como espíritu, es individual, tiene sus vivencias y vivirá su eternidad según su libre albedrío, siempre y cuando será útil y verdadero y bueno para él mismo cuando siga las leyes divinas de amor, de fraternidad. La comunicación con los espíritus simplemente existe para entender y conocer nuestra verdadera misión en la Tierra. Nuestra misión en la Tierra simplemente debe evoluir personalmente. No hay otra misión. No somos seres de misiones especiales. Bueno, sí, especiales con nosotros mismos. Que existe esta pluralidad de existencias, esta lógica que hay, ¿no? De que tras la existencia dentro de la carne, entre comillas, somos prisioneros dentro de la carne, aprendemos, respetamos, porque la libertad en los seres que son primitivos, en los bebés que somos, puede causarnos muchísimo daño. Y la pluralidad de los mundos habitados, que prueba que cada uno de los planetas son verdaderas escuelas de aprendizaje, que cada morada espiritual, sea la que sea, ahora mismo yo vivo dentro de una morada física, mi cuerpo espiritual, mi espíritu vive dentro de una morada física, que vive dentro del entorno físico. Ahora mismo vivo en España, aunque vengo de Brasil. No sé de dónde vengo de otras existencias, si de aquí soy exactamente, pero no importa, porque hay muchas moradas en la casa del Padre. Podemos elegir la morada que queremos, la morada interna, interior, contenta y feliz. Podemos pasar de una morada contenta y feliz a una morada muy triste cuando nos ponemos, ¿no?, de mala leche, cuando pensamos mal del vecino, cuando juzgamos a los demás y aún más también cuando juzgamos a nosotros mismos. Así que, como doctrina, el espiritismo es ciencia, es filosofía y es moral. Y una vez más, me gustaría dejar una vez claro, estamos lejos de querer juzgar de ninguna manera ninguna creencia en esta charla. No queremos ni pretendemos juzgar ningún tipo de filosofía o entendimiento de la vida. Todo lo que se acerca a la bondad hace con que uno sea feliz, hace con que uno sea bueno. Lo que sí que también abrimos campo para que otras creencias también nos comprendan y entiendan que nosotros somos espíritas o espiritistas, pero no somos espiritualistas. Que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Así que también, de la misma manera que queremos e intentamos de todo nuestro corazón respetar otras creencias, también queremos nuestro debido respeto a nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Lo que definitivamente no es el espiritismo, es estar en una mesa y llevar a cabo la ouija o evocar a los espíritus. Jamás dentro de un centro espírita, espiritista,
de un concepto serio, vamos a evocar espíritus. Una reunión mediúnica sirve de terapia. Lo que queremos es aprender con los espíritus y, si posible, ayudar a los que aquí están, sea físicamente, o los que están de otro lado del plano. Jamás evocamos a nadie, jamás llamamos a hablar con nadie. Serán escuchados, serán ayudados aquellos que puedan hablar, los que quieran hablar, que usen de su libre albedrío y que están preparados para hablar. Hay mentores superiores, nuestros queridos mentores, sean personales, nuestros ángeles, que nos amparan, que nos auxilian. Estos sí que pueden ayudarnos a hablar o no. En su gran efectividad, la evocación de espíritus no es buena, porque no debemos molestar a nadie. No molestamos a la casa de nadie, no picamos a la puerta de uno para poder hablar con alguien que no quiera hablar con nosotros. Así que jamás haremos esto con otros también que están de otro lado. Aunque seamos de carnes y ellos ya no lo son, siguen siendo seres humanos como nosotros. Tampoco tiene nada que ver con el tarot o personas que se denominan medios espíritas, adivinos, magnetizadores o lo que hacen de la mediunidad una profesión. Otra vez, no queremos juzgar a nadie como entienden la manera de entender su espiritualidad. Cada uno es consciente de lo que puede hacer. Cada uno entiende la espiritualidad a su manera. Pero el espiritismo no utiliza ninguna de estas herramientas para poder ayudar o ser ayudado. Mediums existen. La mediunidad no es exclusividad del espiritismo. Jamás se cobrará en un centro espírita serio para poder ayudar. Hacer la caridad se hace de forma gratuita, porque lo que es de Dios es de Dios. Nosotros jamás cobraremos, ¿no?, para auxiliar a un ciego a cruzar a la calle, porque podemos ver más que él. Así que la mediunidad es una facultad, al igual que tenemos nuestros ojos, al igual que tenemos nuestros oídos, nuestra boca. Y es verdad que como ya vemos en este planeta, muchos de nosotros no tenemos perfectamente la visión, tampoco la audición o el habla. De hecho, hablamos mucho más que escuchamos. Y muchos de nosotros vemos mucho menos de lo que deberíamos ver. Así que no confundamos. Tampoco hacemos premoniciones o hacemos revelaciones. Cada uno entenderá a su manera, en su momento, lo que es necesario aprender. No procede de la mano del hombre o de un profeta, tampoco de la colectividad religiosa, es una revelación que surge de los mismos espíritus. Viene del conocimiento de varios espíritus, principalmente la codificación espírita, que conocemos de los 5 libros básicos, que fueron codificados con mensajes que llegaron de todas partes del planeta, que hablaban de la misma cosa, que contestaban la misma pregunta, lejos de las fronteras. Hay que recordar que en la época de Kardec no existía Internet. Hoy es muy fácil plagiar las cosas, hoy es muy fácil buscar cosas, hoy es muy fácil retocar imágenes, retocar textos, cambiar, ¿no?, los conocimientos. Es muy fácil engañar o timar. Pero la revelación en aquella época llegaba a través de cartas de todo el planeta, con la misma información, lo que hizo con que fuera fidedigna la fidelidad que había en estas respuestas. No existe un solo hombre o profeta dentro del espiritismo que diga que sea el verdadero, que tenga el verdadero mensaje. Para nosotros el verdadero mensaje solo viene de un espíritu, que sí, que fue hombre durante 33 años, como dice la historia. Jesús es el único hombre que así podemos decir que tiene palabras de fondo, de hondo, verdadero, práctico
y de responsabilidad. Además de esto, nada ni ningún medio puede tener de verdad la información. Hasta los grandes medios, como es el caso de Chico Xavier o ahora mismo de Divaldo, dejan bastante claro que la información no son suyas, que son de los espíritus que los auxilian. Por eso mismo ellos no cobran nada respecto a estos libros. Ellos, por ejemplo, lo que hacen con estos libros es recaudar dinero para las asociaciones que mantienen sin ningún ánimo de lucro. Y más aún tener claro que todos ellos tuvieran, ¿no?, una profesión antes mismo de empezar con más trabajo, con más dureza de la mediunidad. De hecho, casi todos ellos empezaron a trabajar mucho más la parte de divulgación espiritual, espiritismo, después que se han jubilado de sus profesiones. No tiene ninguna práctica mágica, ritual, amuletos, fórmulas o cualquier tipo de esoterismo. No tiene ningún concepto o conocimiento esotérico. No podemos entender que no hay ninguna jerarquía, maestros o aspirantes. Tampoco podemos decir que lo que hacemos son prácticas mágicas, que usamos amuletos o rituales o alguna fórmula. Las fórmulas hay, sí que las hay. ¿Qué fórmulas hay? La fórmula del amor, la fórmula de la esperanza, la fórmula de la caridad, los amuletos, nuestro propio pensamiento puede ser nuestro amuleto. No usamos ningún tipo de joya o no hacemos ningún tipo de ritual. Sabemos que los fenómenos espirituales son universales. El espiritismo no detiene la mediunidad. La mediunidad es algo intrínseco del ser humano, es una facultad que tenemos. Otros más y otros menos desarrolladas, unas que podemos desarrollar más o menos, pero no es algo del espiritismo. Existe desde que el mundo es mundo. Podemos decir que todo fenómeno espírita es mediúnico, pero ni todo fenómeno mediúnico es espiritista. Así que queremos dejar claro que el espiritismo tiene su propia filosofía, su propia manera de entender las cosas como son concebidas y que no tiene nada que ver con muchas otras filosofías espiritualistas. Así que dejamos claro el respeto. Si seguimos al maestro, el maestro lo que más ha hablado fue sobre el respeto. Nuestra intención jamás en esta charla fue atacar o juzgar. De hecho, me ha apasionado haber leído respecto a lo que he leído y a poder entender mucho más sobre la propia doctrina que yo he elegido para mi vida ahora mismo. No queremos violentar ninguna conciencia. Muchas personas pueden seguir teniendo sus religiones y poder también leer sobre el espiritismo. De hecho, en Brasil esto pasa muy a menudo. Muchas personas de otras religiones o creencias muchas veces leen libros de Chico Xavier porque tienen enseñanzas bellísimas sobre nuestra vida, nuestro porvenir. Y la idea es ayudar a las personas. La base de todo solo puede ser el amor, ¿no?, que viene principalmente para los materialistas, porque ellos sí que necesitan creer, necesitan de pruebas racionales y físicas, ¿no?, para esos hechos incontestables, esta realidad espírita que tenemos, que nos lleva a transformar nuestros conceptos de la vida y comprender la verdadera fraternidad. He conocido a gente que dice no creer en nada y que aman de una manera que llega a envidiarme. Creo que estos creen muchísimo más del todo lo que ya he leído. Esta tercera revelación tiene como base, ¿no?, que es importante esclarecer, es importante instruir, asistir, orientar y educar. Surgió en varios momentos, surgió con el mismo mensaje. Y la idea siempre fue respetar y amar a todos, porque nuestra bandera es que sin caridad no hay salvación. Pues muchísimas gracias a todos por haber escuchado la charla.